Bendiciones, amados hermanos. Una vez más damos gracias al Señor por esta bendición de poder estar reunidos de nuevo para que juntos podamos incursionar en la palabra del Señor y desarrollar uno de los temas que hemos estado platicando alrededor de la doctrina avanzada. Decimos doctrina avanzada, aunque al final de cuentas todos los temas son tan importantes y todos los temas el Señor nos va dando siempre nuevas luces, pero el propósito de desarrollar estos temas es que pues que estemos conscientes de lo que nos ha tocado vivir, de lo que como hijos de Dios tenemos que hacer, ¿verdad? Y que cada día podamos tener esas experiencias maravillosas en el nombre del Señor. Así que quiero pedirle que usted me acompañe, ¿verdad? Y que podamos hacer una oración y que juntos podamos desarrollar este tema que el Señor quiere y tiene para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, te pedimos, papito lindo, por favor, que se manifieste esa gracia, esa misericordia, esa bondad, ese poder, esa luz tuya, Señor, a través de tu Espíritu Santo que nos venga a iluminar para que nosotros, Señor, podamos día con día tener esas experiencias nuevas que tú tienes para cada uno de nosotros. Por favor, papaito, te suplicamos tu ayuda, te suplicamos tu bendición, te suplicamos tu socorro, tu auxilio, Señor, te suplicamos tu gran bondad, papá, por amor a tu nombre. Manifiéstate, glorifícate, Señor, de manera especial. Obra en cada uno de nuestros corazones, Padre. Permite, Señor, que las experiencias que nosotros podamos extraer, Señor, de tu palabra, Señor, siempre sean sobrenaturales y que traigan sobre nosotros una enseñanza nueva. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, si ustedes se recordarán, el tema anterior que tratamos hablaba de las diferentes creaciones que están desarrolladas en la misma palabra del Señor. Y esas creaciones, cuando nosotros las empezamos a ver en la escritura, pues son diversas, son bastantes eh, creaciones. Bueno, tal vez no decir bastantes, pero sí hay un número considerable de creaciones, por lo menos de lo que da testimonio la palabra del Señor. Yo creo que solo cuando nosotros vamos a la escritura, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo, bueno, todo el libro prácticamente, para no mencionar ningún capítulo en específico, nos damos cuenta que hay seres de diferente formas y seguramente eso nos da la idea de que son de diferente creación. Están los seres vivientes, están los 24 ancianos, es decir, hay ángeles, ahí se mencionan diferentes tipos de seres. Y entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, tendríamos que recalcar lo que hemos dicho y dijimos también en su momento, que Dios teniendo un universo o un multiverso tan grande, no podríamos nosotros creer que solamente Dios se va a centrar a un tipo de creación, porque Dios sigue creando. Em, Vamos al libro de Job, ahí también se habla, ¿verdad?, de cómo aquellos hijos de Dios se regocijaban cuando estaban creando la tierra y juntamente con las estrellas. Quizás las estrellas como lugares donde estos habitaban, no sé, ¿verdad? Pero al final esto lo dice la palabra del Señor. Y así podríamos mencionar otras creaciones que están establecidas en la misma palabra del Señor. Ahora, recordemos que según lo dice el libro de Isaías, hermano, el Señor cuando creó la tierra la creó para ser habitada, pero no dice para ser habitada por los hombres. Eso quiere decir que, hermano, quizás la mayoría de seres que Dios creó en algún momento pudieron haber habitado en la tierra. Recuérdese que la tierra, digamos, esta que nosotros conocemos normalmente, ¿verdad? Hermano, este nuevo ordenamiento que Dios trajo, hermano, a la tierra, tiene aproximadamente 6.000 años, pero realmente, hermano, la tierra como tal
tiene mucho, mucho más tiempo. No, creo que esta tierra ni siquiera tiene 6.000 años, tiene mucho más, ¿verdad? Porque Génesis 1 fue donde crearon la tierra, y entre Génesis 1 y Génesis 2 entendemos que ahí hay un lapso de tiempo, de esos lapsos que nosotros ni siquiera sabemos cuánto tiempo sería. Aparte de eso, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay otro lapso de tiempo. Es decir que, hermano, realmente creo yo, hermano, que cuando nosotros pensamos en la tierra tiene muchos años, millones diría yo de años. De esa cuenta es que entonces vemos a diferentes creaciones que definitivamente, hermano, estuvieron habitando la tierra en algún tiempo, y que pues no entendemos mucho de ello, pero las cosas que nos da a conocer la palabra del Señor son importantes, definitivamente. Ahora, quisiera que pudiéramos leer un pasaje de la Escritura para que, hermanos, nos introdujéramos aquí hacia donde queremos llegar con la ayuda del Señor. Dice Génesis capítulo 6, versículo número 2. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Fíjese que aparte del libro de Job y aparte de este pasaje de aquí, y me parece que en algún momento en el libro de los Salmos, no recuerdo exactamente, pero por lo menos esos dos pasajes, si Génesis capítulo 6 y Job capítulo 38, hermano, nos dicen a nosotros claramente que habían hijos de Dios. Pero ¿quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Verdad? Eso tendríamos que preguntarnos. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Será que éramos nosotros en espíritu? ¿Será que eran otras creaciones? Y estos hijos de Dios, dice, vieron que las hijas de los hombres, recuérdense, no es lo mismo ser hijo de Dios que ser hijo de los hombres. Jesús era hijo de Dios y era hijo del hombre también llamado. Nosotros también somos hijos de Dios y también, hermanos, somos hijos de algún hombre, definitivamente. Pero aquí no está hablando de esto. Aquí está hablando de seres celestiales. Dice, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. ¿Por qué no dice, y los hijos de los hombres pues vieron a las hijas de los hombres y se casaron con ellas? No, son los hijos de Dios. Estos hijos de Dios que aquí se mencionan son en el original es Ben Elohim. Los Ben Elohim. Si usted en algún momento ha oído hablar de los Ben Elohim, a esto se refiere, ¿verdad? Precisamente a este tipo de seres. Que estos seres, hermano, dice, hermano, que eran seres celestiales porque habitaban allá en las estrellas y se regocijaban cuando la tierra estaba siendo creada. Pero ahora entonces aquí vemos que hay, de alguna manera, hay una mezcla de estas dos razas, o de estas dos estirpes, o de estas dos creaciones de parte de Dios. Hubo una mezcla, los hombres que vivían en la tierra y los hijos de Dios que estaban en los ámbitos celestiales. Ahora, entonces yo quisiera que pudiéramos platicar, hermanos, de las razas paralelas. Tenemos que entender este concepto, hermano, de qué son las razas paralelas. Y para eso le copié aquí, hermano, un párrafo para que textualmente de donde extraemos las enseñanzas de la doctrina avanzada, con el propósito de que podamos entenderlo un poquito mejor. Quizás solo una explicación mía no le va a dar suficiente contexto, ¿verdad? O por lo menos amplitud en cuanto al conocimiento de qué son las razas paralelas. Entonces, mire, dice, se le llama razas paralelas por su similitud con la raza humana. Es decir, hay un paralelismo entre esas dos razas, hay una similitud. Entendemos de que de todas las creaciones, el único que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Mire, es que de verdad, hermano, cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que hay una bendición extraordinaria en ser parte de la humanidad, pero sobre todo, no solamente ser hombre, sino que recuperar esa imagen y esa semejanza que se perdió cuando el primer Adán pecó, ¿verdad? Entonces dice, hermano, estas razas podrían ser del tipo luzbeliano, hermano, es decir, de la
creación angélica de Luzbel o parecido a Luzbel o de tipo angeloide o de tipo humanoide. Es decir, de estos tres tipos tendríamos que hablar, de los hermanos, de los luzbelianos, por así decirlo, ¿verdad? De los angeloides o de los humanoides. De esos ahí podrían, hermano, pero hay una similitud entre los hombres, ¿verdad? Porque sí, por lo menos usted nota, hermano, que en su fisionomía hay algo de parecido, hay algo de similitud, ¿verdad? Ok, aunque corporalmente tengan algún parecido con el hombre, son completamente diferentes en cuanto a su origen, procreación y cultura. Es decir, hermano, que estas otras creaciones tienen un parecido en lo físico con el hombre, pero que definitivamente hay algo ahí, hermano, que los diferencia en cuanto a su origen, ¿verdad? Su procreación, su cultura y todo lo demás. Definitivamente, hermano, estos seres seguramente, hermano, fueron creados por Dios y en algún momento de esa creación tuvo que Dios ponerlos a prueba, porque Dios siempre pone a prueba todas sus creaciones inteligentes. Recuérdese, algunas de estas creaciones permanecieron fieles a Dios y otras se contaminaron definitivamente en algún momento y se degeneraron, hermano. Así como sucedió con Luzbel, hermano, dice en el libro de Job, ¿verdad? Que en el capítulo 25, ahí usted puede buscar en los primeros versículos, dice, hermano, que ni aún las estrellas son consideradas puras. Por supuesto que entendemos que esto lo dijo un amigo de Job, no lo dijo Dios directamente, sino un amigo de Job, y que en algún momento ellos dijeron cosas que tal vez no estaban tan acordes, pero creo yo, hermano, que definitivamente de todas las creaciones de Dios siempre ha habido una rebelión. Si usted, hermano, empieza a notar en las diferentes creaciones que han habido, siempre ha habido un grupo o un personaje, un grupo, normalmente un grupo de personas, hermano, que se han rebelado en contra de Dios. De hecho, tenemos que platicar de algunos otros temas relacionados con eso, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermano, a que la mayoría de creaciones de Dios al ser probadas, no todas han sido aprobadas, sino algunas han sido reprobadas, y en ese hecho de haber sido reprobados, pues definitivamente se rebelaron en contra de Dios. Aquí, hermano, tenemos que también entender definitivamente que cuando Dios hizo una creación, les dio un estándar, les dio un parámetro bajo el cual tenían que vivir, y que no, al no respetar ese estándar, ese parámetro o esos parámetros, entonces definitivamente, hermano, estas creaciones se salieron de los planes, de los propósitos de Dios. Otra de las cosas importantes que tendríamos que decir es que a todas las creaciones Dios les ha dejado siempre el libre albedrío. Si no, no hubiera rebelión, si no hubiera libre albedrío, porque todas se sujetarían obligadamente a Dios, hermano, no habría dónde, estarían, como decir, programadas para la obediencia. Pero no, Dios les ha dado libertad a las creaciones para que en la prueba que ellas pasen, algunos sean aprobados y otros sean reprobados. Ok, entonces, miremos, hermano, la incursión en la tierra de estas razas paralelas, ¿verdad? Definitivamente, hermano, Dios reordenó la tierra para ser habitada. E hizo el huerto, hermano, exclusivamente para el hombre Adán. Y él debía de cuidar, hermano, de no mezclarse con aquellas razas paralelas. Él tenía que tener ese cuidado. Nosotros lo vemos aquí en este versículo, Génesis capítulo número 2, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Fíjese lo que aquí dice, hermano. Dice, hermano, y dice, para que lo cultivara, pues eso es normal, cultivarlo. Pero luego dice, para que lo cuidara. Y aquí la pregunta, hermano, que surgiría es, ¿y de quién tenía que cuidar? Tenía que cuidar el hombre, el,
El huerto. ¿De quién tenía que cuidar? Pues definitivamente de las creaciones anteriores que se habían revelado en contra de Dios para no contaminarse con ellas. Por eso Dios puso un cerco, lo protegió y le dijo al hombre que tenía que cuidarlo. Lamentablemente nosotros vemos, hermano, que el hombre llegó a ser contaminado por una de las creaciones anteriores, ¿verdad? La serpiente era parte de la creación anterior y ahí vino la contaminación definitivamente para él. Entonces Dios, cada creación que ha hecho, Dios ha querido que esa creación se mantenga pura, se mantenga sin contaminación. Por eso es que vemos en algún momento, en el caso de Noé, dice, y Noé se mantuvo fue el único que fue encontrado perfecto en sus generaciones, dicen nuestras versiones. Pero cuando nosotros vamos a ver un poquitito más los diccionarios, nos damos cuenta que era perfecto en su genética. No es que fuera perfecto de entre sus generaciones, sino que perfecto en su genética, en sus genes, era perfecto. Entonces, hermano, por eso fue que Dios lo guardó en medio de una generación. Entonces Dios había puesto al hombre en el huerto del Edén y su propósito es que este hombre no se mezclara con aquellas razas paralelas. Ahora, después de la caída, hermano, el hombre definitivamente es sacado del huerto, ¿verdad? A un ambiente que estaba ya contaminado, habitado por, por seres que se habían degenerado precisamente por el pecado. Algunas de esas razas paralelas, hermano, tenían conocimientos avanzadísimos. De esa cuenta, hermano, tal vez me voy a ir un poquito más adelante, ¿verdad? Pero de esa cuenta es que nosotros a veces nos preguntamos, ¿y de dónde los mayas pudieron hacer tal cosa? ¿Por qué hicieron tal otra? ¿Por qué hermanos, sus pirámides cuando les pega a cierta hora el sol se ven ciertas cosas? ¿Por qué están alineadas perfectamente con otras pirámides? Y tantas otras cosas, ¿verdad? Que se pueden hablar de las civilizaciones de esos tiempos, ¿verdad? Hermano, uno se pregunta, pero realmente, hermano, definitivamente todos esos avances que habían provenían de parte de Dios, pero que fueron en algún momento dado utilizados de manera negativa fueron utilizados por este tipo de creaciones que habían fallado, que habían caído. Y entonces mire lo que dice Génesis 3:23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado. Es decir, hermano, a él lo habían puesto en el huerto para que lo cuidase, para que lo guardase, para que permaneciera ahí. Seguramente que el propósito de Dios era que después iba a reconquistar la tierra. Después de que el hombre permaneciera un tiempo, hermano, viviendo bajo los parámetros, bajo los lineamientos de parte del Señor, entonces Dios lo iba a sacar a reconquistar la tierra. Porque si él era el primer Adán, y la Biblia dice que el postrer Adán vino a recuperar lo que se había perdido, no solo lo que se perdió en el huerto, sino que lo que se había perdido en creaciones anteriores. Entonces el Señor lo venía a recuperar, porque la tierra es un lugar que Dios creó para que sus creaciones pudieran desarrollarse ahí en esa tierra. Pero cuando la tierra entonces fue de alguna manera usurpada por este tipo de creaciones, entonces Dios la tenía que reconquistar a través de Adán. Pero ahora vemos, hermano, que este tipo de creaciones ya tenían avances tecnológicos muy, muy, muy impresionantes, ¿verdad? Y conocimiento y cultura, hermano, tremenda. Ok. Mire, hermano, lo que dice Ezequiel, capítulo número 28 y versículo número 5. Dice, aquí le puse 3 pasajes con el propósito, hermano, de que veamos que algunas de estas creaciones que estaban fuera del huerto, definitivamente, hermano, eran creaciones que habían sido contratadas por Luzbel. Mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo número 28 y versículo número 5. Dice, con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones. Y le marqué aquí la palabra, ay Dios mío, le marqué aquí la palabra contrataciones.
hermano, has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Aquí tendríamos que preguntarnos qué tipo de riquezas. Seguramente habría algún tipo de riqueza de tipo espiritual, pero también riqueza de tipo material. Pero fíjese, Luzbel, hermano, hizo contrataciones de estos seres para que pudieran contaminar al hombre, porque su propósito siempre es que toda creación que venía de parte del Señor, toda creación que venía de parte del Señor, hermano, el Luzbel lo que pretendía era contaminarla para que siempre las creaciones estuvieran en contra de Dios. Y por el otro lado, porque sabía también que al contaminar estas creaciones, entonces, hermano, aquella profecía que se dio en el libro de Génesis, que iba a haber una batalla de la simiente de la serpiente con la simiente de la mujer, hermano, él sabía que iba a venir alguien, el Hijo de Dios, definitivamente en la simiente de la mujer iba a venir para batallar en contra de él y que esa simiente le iba a terminar aplastando la cabeza a él. Así que entonces por eso él siempre dentro de las creaciones anteriores hizo contrataciones con el propósito de contaminar a estas creaciones. Mire lo que dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, otra vez. Dice, fuiste lleno de iniquidad, fuiste lleno de iniquidad. Entonces aquí multiplicó las riquezas a causa de las contrataciones. Aquí fue lleno de la iniquidad. Y dice, y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Ahora profanó su santuario. Dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Lo que quiero hacer énfasis con este pasaje aquí, hermano, es que definitivamente las otras creaciones fueron contratadas por el enemigo, hermano, y el propósito era alejar al hombre de Dios, involucrándolo en todas sus degeneraciones, hermano, en las mezclas genéticas y en todo lo que ahí había, hermano, definitivamente, ¿verdad? Si usted se recordará, hermano, cuando nosotros vamos a parte de después ya que están fuera del huerto, el primero que se rebeló fue Caín, ¿verdad? Y Caín fue a parar a la tierra de Nod. Dice, hermano, eso lo dice claramente Génesis del capítulo 4, 16, 17, por ahí, hermano, lo dice, ¿verdad? Y fue a la tierra de Nod, al oriente del Edén, y de ahí tomó mujer procreando hijos. Pero y no solo estaba Caín y Abel eran los primeros hijos de Adán y de Eva, ¿y por qué habían otros personajes fuera de Caín y Eva? Perdón, de Caín y Abel, hermano, y Adán y Eva, ¿verdad? Pero de los hijos de Adán y Eva solo estaba Caín y Abel. Ahora, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? Pues precisamente de estas razas que habían sido de creaciones anteriores. Son razas paralelas que existían. Paralelas por la similitud y paralelas porque vivían en el mismo tiempo. También, hermano, de esta nueva creación de parte de Dios. Así que, hermano, Luzbel en sus contrataciones, él hizo muchas contrataciones. Esas contrataciones tienen que ver con comercio. Por eso yo siempre digo a los hermanos que se dedican a la venta de algún tipo de productos que la línea entre hacer un comercio de acuerdo a los principios de Dios y fuera de los principios de Dios, hermano, es muy tenue el límite ese y que tenemos que cuidarnos en ese sentido. Ok, avancemos. La mezcla, ahora veamos la mezcla de Génesis capítulo número 6. Mire, a medida que la raza humana, hermanos, se multiplicaba, usted ve ahí, y ya lo vamos a leer, hermano, que comenzaron a mezclarse con toda clase de seres. Lamentablemente se empezaron a mezclar, dando como resultado, hermano, personajes de otro tipo de estirpe, ¿verdad? Otro tipo de estirpe, pero que eran degenerados, eran híbridos. La Biblia, cuando nosotros vemos, hermano, la palabra ahí, que se utiliza la palabra giborín, lo llama poderosos, pero realmente a veces nosotros creemos que poderosos en el buen sentido de la palabra, pero no.
eran gigantes, hermano, eran personajes fuera de una estatura normal de un hombre. Mire, ya entre nosotros, cuando vemos a una persona de más de 2 metros, bueno, ya eso ya es bastante alto, hermano, ¿verdad? Porque nuestro promedio no es tan alto. Hay otro tipo de civilizaciones que sus personajes son un poco más altos que nosotros aquí en estas regiones. Pero al final de cuentas, hermano, ya cuando nosotros vemos a una persona de 2 metros, ya lo estamos considerando alto. Ahora, aquí no estamos hablando de personajes de 2 metros, sino de verdaderamente gigantes. Gigantes que la Biblia dice que tenían 6 dedos en los pies y en las manos. Era otra cosa totalmente diferente. Y este tipo de personajes practicaban todo tipo de corrupción moral, sexual, de todo tipo. La conducta de ellos era una conducta depravada, degenerada. Mire, desde que una persona se revela a los lineamientos de Dios, siempre va a terminar en la peor condición. Porque hay un principio en la Biblia, hermano, ¿verdad? Y es que cuando la persona, hermano, se degenera, entonces su condición viene a ser peor que la anterior. Miremos aquí entonces Génesis capítulo 6, versículo número 1. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, oiga, y les nacieron hijas, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Fíjese qué tremendo, hermano. Los hijos de Dios, era lo que le explicaba hace un momento, los hijos de Dios aquí en el Antiguo Testamento, hermano, no se le llama hijos de Dios a personas, sino que a seres celestiales. Usted se da cuenta, hermano, que no se le llama hijos de Dios, a excepción, como ya le dije, de Job 38:7 y Génesis capítulo 6, versículo número 2, que se le llama hijos de Dios, hermano. Pero está hablando, cuando nosotros leemos el contexto, está hablando de seres celestiales. Y mire, y tomaron para sí mujeres. Por eso es que en el libro en la carta de Judas y Pedro también dice que son seres que abandonaron su señorío original, que no guardaron su morada original. Eso quiere decir que abandonaron el cuerpo que Dios les había dado. Hermano, algunos lo abandonaron y a otros se los quitaron como consecuencia de un juicio, ¿verdad? Entonces, hermano, pero ellos se rebelaron en contra de Dios y tomaron forma humana, tomaron un cuerpo humano, hermano, y entonces se metieron con las hijas de los hombres, fueron seducidos por las hijas de los hombres. Imagínese usted aquella mezcla que hay, ¿verdad? De este tipo de cosas. Ahora mire lo que aquí dice, hermano. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes. Esta palabra gigantes que aquí, hermano, se, se traduce así en el original, y si quiere, vamos a salirnos un momentito aquí de la presentación para poder ir Génesis capítulo 6, solo espero, ay Dios mío, es que a veces no sé si esto me va a permitir poder verlo así como yo quisiera, y dice, y había gigantes, esta es la palabra gigantes aquí, mire, 53. Eh, Vamos a ver si nos lo muestra. Sí, mire la palabra gigantes aquí que hay. Dice Néfil, derribador, patán o tirano, gigante. En algunos otros diccionarios y viendo también las raíces de esta palabra, también significa hermoso que hace tropezar, hermoso que hace caer. Por eso aquí se traduce como derribador, ¿verdad? Derribador, patán, tirano. O sea, perdóneme, pero ya con esa traducción yo creo que nosotros podemos saber que no eran seres normales. Nephilim, mire, aquí vamos a ver si hay algún otro concepto que aquí nos dé. Oiga lo que dice aquí, hermano, gigantes, término con asociaciones mitológicas que parece provenir de la raíz caer, ¿ya vio? Se supone que se refiere a seres gigantes caídos del cielo, caídos del cielo, que cayeron del cielo. Mire pues lo que aquí dice, ¿verdad? Vamos a ver si hay algún otro concepto que aquí nos pueda ayudar. Creo que ya con eso estaríamos. Vamos a ver. Mm,
Bueno, yo creo que con eso ahí estamos. Y el otro, fíjese aquí, hermanos gigantes, estoy en Génesis capítulo 6, verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas, que entraron. Pero mire cómo lo traduce aquí, hermano, esta versión. Y también después cuando los hijos de Dios se unieron. Esa palabra entraron quiere decir que tuvieron intimidad sexual, se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Esa palabra héroe, hermano, es la palabra giborín, que por supuesto se utiliza para hombres que provenían de parte de Dios, pero también para seres que habían caído, que habían tropezado. Entonces los Nefilim eran la mezcla de aquellos seres, hermano, celestiales con seres naturales. Y luego también aparecieron estos héroes de renombre, estos giborim, ¿verdad? Eh, ahí nosotros lo podemos ver en los originales. Mire qué tremendo. Versículo 3. Entonces viene Dios, hermano, y como consecuencia de que ve esta depravación, esta degeneración, entonces Dios decide, hermano, destruir a esta creación también. Y dice Génesis 3, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Ahí, recuérdese que antes de esto los hombres vivían, hermano, los hombres vivían casi 1000 años. Vemos después de la caída, vemos hombres de 900 y fracción de años, 967 años, según recuerdo que tenía Matusalén, o 69 por ahí, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero ahora viene Dios y le reduce prácticamente al 10%, el 10%, hermano, ¿verdad? Y entonces dice Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. Es decir, el hombre se depravó tanto, el hombre, hermano, se degeneró tanto que Dios decidió destruir a este hombre. Solo déjeme regresar un momentito aquí para ver si habíamos puesto... ah, solo déjeme salir un momentito más aquí a Génesis y mire lo que dice, sí, aquí estaba. Mm, Solo se lo voy a... Bueno, este era el versículo 5 que habíamos leído, ¿verdad? Versículo 5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra. La maldad se había multiplicado. Esa palabra maldad, hermano, significa muchas cosas definitivamente. Ok, sigamos entonces. Entonces dice el versículo 6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué halló gracia? Porque se guardó puro, se guardó sin contaminación, se guardó sin alteración. Hermano, no cambió su genética original, sino que él se mantuvo puro en sus genes. Entonces Dios se propuso definitivamente destruir esta generación. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues enviando un diluvio, que era la forma como Dios normalmente, hermano, juzgaba a las creaciones. Aquí es donde se salva solamente Noé, porque haya como ya dije, gracia, y aquí lo dice en el verso 8, halló gracia ante los ojos del Señor y porque era perfecto en sus generaciones. Él, o sea, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Eran 8 personas en total, prácticamente 4 matrimonios, podríamos decir, que fueron los hermanos los que empezaron una nueva, bajo ese mismo concepto de humano, ahora empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, pero ya otra vez de un hombre que había sido encontrado perfecto en sus genes, ¿verdad? Ok, ahora, después del diluvio, mire usted lo que pasa aquí después del diluvio. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán,
vio la desnudez. Yo quiero, hermano, por eso le marqué aquí con un color distinto, vio la desnudez. Porque cuando en la Biblia dice, no verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre, no solo se refiere a verlos desnudos, porque, hermano, quizás en algún momento, tal vez de niños pudimos haber visto a nuestros padres así, no nos recordamos, tal vez de adultos en un acto de, imagínense usted en un acto de que entramos al cuarto de nuestros padres y los pudimos saber que se estaban cambiando y los pudimos haber visto desnudos. Entonces no se refiere solamente a eso sería lo primero, lo básico, lo elemental, ¿verdad? Lo literal de esto, pero cuando la Biblia habla de ver la desnudez, se refiere a tener relación sexual, a tener intimidad. Por eso es que en el pueblo de Israel, cuando esto sucedía, hermano, había que matar a la persona que esto hacía. No solo a los padres, sino que ahí se describe todas las desnudeces que no había que ver. Ahora, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, es decir, hermano, lo violó y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Ahora, la pregunta aquí, hermano, es ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué él hizo esto? Pues lo hizo definitivamente porque había una contaminación. Él subió, hermano, subió al arca y cuando subió al arca ya llevaba cierta contaminación. Seguramente algún tipo de contaminación tuvo antes de subir al arca. Dios en su misericordia le dio la oportunidad porque Dios siempre es un Dios de oportunidades, hermano. Sin embargo, él no se liberó de esa contaminación, sino que ahora, hermano, a que había sido infectado con aquella generación anterior seguramente, hermano, y al embriagarse Noé y ver a su padre tirado ahí, que se había quedado desnudo, entonces, hermano, él definitivamente, hermano, trajo maldición al haber hecho esto con su padre y trajo maldición a toda su descendencia, porque a partir de eso nosotros podemos leer, hermano, en los versos anteriores y posteriores, nos damos cuenta que hay una maldición. Maldito sea Canaán, siervo de siervo será, y ahí viene una maldición que Noé pronuncia sobre su hijo. ¿Verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Realmente es una situación bien, bien tremenda. Ok, ahora, fíjese que, hermano, después de esto, ya en el capítulo 10 del libro de Génesis, dice los hijos de Cam. De aquí es donde venía la contaminación. Recuérdense, los hijos de Cam. Cus, Misraim, Fut y Canaán, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Rahama y Sabteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Le puse esto solo para ver de dónde provenían estos, ¿verdad? Porque eran hijos de Cam, el que había sido contaminado, hermano. Y Cus engendró a Nimrod. Nimrod significa rebelde, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Fíjese que esta palabra delante que usted ve aquí, hermano, cuando usted la ve en el original, no dice delante, sino dice contra. Llegó a ser un hombre, un cazador contra Dios. Hermano, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador, aquí otra vez contra, ¿verdad? Aquí sería contra, hermano, contra Dios, ¿verdad? Vamos a poner aquí abajo, contra Dios, contra el Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec y Calné en la tierra de Sinar. Recuérdense que en la tierra de Sinar fue donde levantaron, hermano, la torre de Babel. Ahí fue donde el Señor también decidió traer una especie de juicio y confundirlos, esparcirlos, porque aquellos se habían levantado para edificar la torre diciendo hagámonos un nombre y lleguemos hasta el cielo. Pero no llegar hasta el cielo literalmente, porque eso sería imposible. Tampoco eran tontos ellos, sino que ellos lo que querían era llegar al cielo teniendo un contacto con aquellas creaciones, hermano, que en algún momento viven en las regiones celestiales, porque lo que sucedió después de que vino el diluvio, para no ser destruidas esas creaciones, porque tenían su forma de locomoción era distinta, entonces se van a las regiones celestiales. Y por eso es que hoy se habla que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí estuvieron. Por eso fue que esos gigantes vuelven a aparecer
ver más adelante en el tiempo de David, porque no fueron destruidos. ¿Y por qué no fueron destruidos? Y vino el diluvio, y el diluvio mató todo espíritu donde había carne, porque ellos, su forma de locomoción era distinta, entonces salieron de la tierra, hermano, para no ser destruidos. Y entonces vuelven a aparecer y siguen contaminando, porque esas razas paralelas siguen contaminando aún hoy en día. Entonces, ahora, este Nimrod, hermano, fue el que inició la construcción definitivamente de la Torre de Babel, ¿verdad? Eh, Él es el que se levanta contra Dios, queriendo tener contacto, hermano, con esos seres. Y es que la tierra de Sinar, que aquí dice, recuérdese que hay un pasaje donde dice, hermano, allá en el libro de Zacarías, que habían dos, si quiere lo buscamos así rapidísimo, espero encontrarlo, porque a veces, hermano, los pasajes se le mueven a uno del lugar, ¿verdad? No sé si es capítulo 5, así. Alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Veo un rollo, y me dijo, ¿qué ves? Veo un rollo que, y digo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, ciertamente todo el que roba será, quiero ver si era aquí, aquí está. Versículo 5, salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él me dijo, este es el efa que sale. Y añadió, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. En toda la tierra. Y he aquí una tapa de plomo fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo, esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Dice, y luego alcé los ojos y miré, aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre el cielo y la tierra. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Oiga, y me respondió, a la tierra de Sinar, para edificarle un templo y cuando esté preparado, para que sea sentado ahí su base. Imagínense, hermano. Y por eso Nimrod construyendo allá en la tierra de Sinar, mire cómo está la maldad estableciendo su base, estableciendo un templo ahí precisamente en la tierra de Sinar. Así que Dios tuvo que traer precisamente un diluvio, una confusión ahora, hermano, y lo vemos aquí. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció, dice, en la faz de toda la tierra. Entonces, mire usted, hermano, otra civilización que se estaba levantando después de Noé, hermano, pero vino la contaminación por el lado de Cam, que llegó a Nimrod. Nimrod se rebeló contra Dios. Bueno, desde que nació creo que ya venía rebelde, porque su nombre, ¿verdad?, lo identificaba como tal. Y luego empieza a edificar una torre para tener contacto con aquellos seres de las razas paralelas, y de alguna manera, a través de eso, hermano, hacer una batalla en contra de Dios. Era el mismo principio de Luzbel, ¿verdad? Qué tremendo. Ok, miremos la influencia de las razas paralelas sobre la raza humana, porque, hermano, realmente eso es lo que ha pasado hoy, eso es lo que está sucediendo. Mire, hermano, lo primero aquí, hermano, dice transmisión de cultura y conocimiento. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y lo llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Meujael, Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres, y ni un camino, ¿eh? Dos mujeres. Aquí aparece el primer bígamo. Después también lo hizo Caín, lo hizo Esaú, hermano. Pero aquí apareció el primer bígamo.
Hermano, mire qué tremendo, porque ya eso era fuera de lo establecido de parte del Señor. Y entonces, hermano, aquí ya hay una depravación, ahí hay una degeneración, ahí hay un desorden, ahí hay algo fuera de lo normal. El nombre de una era Ada y el de la otra era Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. ¿Y quién les enseñó todas estas cosas, verdad? Hermano, ¿quién les enseñó toda esa cultura y ese conocimiento? ¿De dónde provenía? Incluso lo relacionado con la agricultura. ¿Quién se los enseñó? Tenía que venir algo, hermano, fuera del plan tierra. Definitivamente, hermano, que todo esto provenía de parte de Dios, pero que fue utilizado para meter una... Eh, para contaminar al hombre a través de estas razas paralelas. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan lira y la flauta. Mire, hermano, la música proviene de parte de Dios. Usted ve que cuando se creó Luzbel, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día que fuiste creado. La música proviene de Dios, pero aquí ya viene del lado de Caín, del lado de Nimrod, del lado de la generación, hermano, contaminada. Viene aquí una música contaminada. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Otra vez, hermano, ¿cuál era el propósito de hacer este tipo de cosas? ¿Y quién les enseñó todo lo relacionado con el poder forjar este tipo de metales? ¿Dónde aprendieron? Tuvo que haber habido razas paralelas, como le digo, hermano, y todo esto había nacido en Dios, pero vino y entonces ya de una manera contaminada trasladaron todo este tipo de conocimientos, hermano. Definitivamente, ¿verdad? Ellos, estas razas paralelas, tenían una cultura y un conocimiento mucho mayor a lo que tenía el hombre. Recuérdese que el hombre estaba en sus inicios realmente, ¿verdad? Se cree, hermano, que todas estas razas paralelas fueron las que enseñaron a esos habitantes de civilizaciones anteriores, hermano, el cultivo de la tierra, el uso de las plantas, la fabricación de instrumentos musicales, el uso del hierro, el uso de los metales, ¿verdad? Hermano, cómo hacer la mezcla de los metales. Bueno, todas este tipo de cosas definitivamente que provenían de parte de estas razas paralelas. Y es que, hermano, el bronce, no, es el cobre es el que es una mezcla, ¿verdad? También. Ok, sigamos adelante. Miremos aquí otra cosita. Transmisión de degeneraciones sexuales. Ya en el capítulo 6 vemos cómo se mezclan, hermano, con las hijas de los hombres. Ahí pues no se dice mucho, solo dice que se mezclaron, que tomaron para sí mujeres, pero cuántas mujeres, cómo las tomaron, hermano, y al tener esos hijos, hermano, que eran gigantes, que eran Nefilim. Imagínense usted qué depravaciones traían. Si en cada generación siempre se va degenerando más las cosas. Ahora cuando nosotros vemos eso, Levítico 18:23 decía, ¿por qué habían limitaciones en la ley? ¿Por qué la ley preveía esto si el hombre no tenía ese tipo de perversidades? Pues porque ya se había contaminado el hombre, hermano, al vivir en los diferentes lugares que vivió, hermano, tenía ese tipo de problemas. Entonces Dios dentro de las leyes ya tenía establecido. Recuérdese que ellos hermanos, se establecieron en la tierra de Canaán, y en la tierra de Canaán había gigantes. Y esos gigantes seguramente enseñaron todo este tipo de cosas. Entonces Dios, previendo que ellos iban, cuando iban por el desierto, previendo que iban a la tierra prometida y había este tipo de perversidades, entonces el Señor estaba ya, hermano, estableciendo esto. Y dice, no te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. Entonces las razas paralelas son seres que tienen sexo, son sexuados, pues, hermano, ¿verdad? Algunos de ellos, hermanos, se habían degenerado totalmente y practicaban fornicaciones, adulterio, inmundicia, lujurias, todo tipo de estas cosas, hermano, que la misma palabra nos lo dice en el libro de Romanos. Mire lo que dice aquí. Dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Por qué razón? Yo quisiera leerle tal vez el versículo 25, Romanos 1:25. Solo déjeme ver aquí rapidito. Romanos 1:25. Dice,
bueno, tal vez desde el 24, ¿verdad? Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Por esta razón, entonces Dios los entregó a estas pasiones vergonzosas, ¿verdad? Porque sus mujeres cambiaron la función natural porque la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Imagínese usted qué terrible, porque hermano, definitivamente esta es consecuencia de aquella depravación que fue ministrada por estas razas paralelas, por estas creaciones anteriores que vinieron a contaminar definitivamente a la raza humana, y todo provenía del enemigo, cuyo propósito era contaminarlos para que ellos de alguna manera hermano, no pudieran tener un acercamiento con Dios agradándole en todas las cosas. Aparte de eso, pues la transmisión de toda clase de maldad, ¿verdad? Romanos 1:29 dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, es decir, sin misericordia, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Qué tremendo, hermano. Porque mire, qué tristeza, hermano, da saber que hay personas que a través de leyes aprueban este tipo de cosas. Y mire lo que aquí dice, hermano. Mire lo que aquí dice. Y no solo las hacen, sino que también dan su aprobación. Y es tu aprobación, hermano, no quiere decir solo que están de acuerdo, sino que establecen leyes. Leyes. Por eso es que, hermano, el anticristo, y esa es la parte de la plataforma del anticristo, parte del misterio de la iniquidad, hermano, definitivamente que a través de leyes va a tratar de cambiar muchas cosas. Está tratando de infiltrarse a través de leyes, hermano, que estén en contra de lo que Dios establece en su propia palabra. Definitivamente todos estos, hermanos, dejaron de adorar a Dios y empezaron a hacer adoración a animales, hermano, y enseñando todo tipo de maldad, como lo decíamos aquí. Es terrible. Ok. Ahora, finalicemos viendo un poquitito, hermano, las razas paralelas en el tiempo actual. Definitivamente estas razas paralelas continúan propagándose hoy en día, así como hermanos siguen haciendo incursión en la tierra. Todas estas razas siguen haciendo incursión en la tierra. Por eso se habla de espíritus inmundos. Bueno, aunque los espíritus inmundos pues no es que sea una raza paralela, sino que, bueno, podrían algunos de ellos, los demonios sobre todo, es una raza el estado final en el que van a quedar algunas de las razas paralelas, espíritus, esos demonios. Los espíritus inmundos, hermano, todavía no han sido juzgados, los demonios ya lo fueron. Pero entonces todavía están haciendo incursión y, hermano, infiltrando todo tipo de maldad. Por eso se habla de demonios o de espíritus inmundos, hermano, de sexo, de lujuria, de todo tipo de cosas que se están dando hoy en día en la humanidad. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, y es que esto se lo escribe Pablo a Timoteo, pero no solo se refería a la conducta de los hombres, sino de dónde provenía esa conducta de los hombres. Hermano, dice, pero debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad,
pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Entonces, nosotros estamos viviendo en este tiempo final, hermano, eso ya hasta decirlo pareciera, hermano, como que uno está cayendo en una redundancia. Y ahora más que nunca nosotros tenemos que saber que estamos rodeados de todo tipo de acechanzas espirituales, de parte de estas razas paralelas que están pretendiendo, hermano, contaminar con situaciones de tipo moral y físicas, ¿verdad, hermano? Estos seres, hermano, definitivamente conviven en medio de nosotros. Algunos de ellos pueden tomar cuerpos humanos, hermano, definitivamente, hermano, y por eso es que nosotros vemos en nuestro medio ocurrir cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo pudo haber sucedido esto? Vemos cosas que son, hermano, depravaciones de tipo sexual, vemos psicópatas, vemos hombres sanguinarios, vemos, hermano, orgías, vemos cosas tan sangrientas, cómo matan hoy en día y uno dice, ¿y de cómo se les ocurrió este tipo de cosas? Definitivamente la mezcla de este tipo de seres, hermanos, seres híbridos vienen a ser, ¿verdad? Y hermanos, sus operaciones son puramente diabólicas, ¿verdad? Y a través de los espíritus inmundos están trabajando constantemente. Oh, es tremendo. Mire Gálatas 5:19, ahora bien las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, eh, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermano, hoy en día hay hombres y mujeres que están siendo asediados por esta clase de seres. Definitivamente, hermano, mucho más aquellos que de alguna manera le han dado derecho a este tipo de situaciones, mostrando insatisfacción, hermano, de tipo sexual, insatisfacción en su alma, hermano, y todo esto ha traído pues que venga una degeneración. Se han dado casos definitivamente, hermano, de personajes de tipo espiritual, y eso porque las mismas personas lo testifican, que han tenido relaciones sexuales con personas físicas. Dices que en la noche llega un ser y tiene intimidad conmigo. Y ¿sabe qué es lo peor de eso? Dicen algunas personas que siento más deleite que con mi pareja. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Qué tremendo. Eso es una situación bien complicada. Pero estos son parte, como le digo, de las contaminaciones que han venido a consecuencia de la manifestación en el tiempo actual de estas razas paralelas. Ahora, definitivamente, hermano, las razas paralelas son seres que no humanos, sino seres que fueron creados por Dios. Algunos, por supuesto, hermano, permanecieron fieles al Señor y otros, hermano, cayeron en las contrataciones del enemigo y transmitieron todo tipo de maldad. El propósito del enemigo, como ya lo dijimos, es degenerar al ser humano y ponerlo en contra de Dios, hermano. Pero Dios ha prometido que Él levantaría una estirpe diferente. El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero Pablo lo dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, refiriéndose a la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo. Cristo presentándose a la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor definitivamente va a guardar un grupo de sus hijos que permanezcan sin contaminación, tal como lo hizo con Noé, que fue guardado Noé, hermano. Así de la misma manera el Señor va a guardar a sus hijos, hermano, aquella iglesia que quiera mantenerse pura, sin contaminación, hermano. Y por eso es que el mismo apóstol Pablo tenía temor y decía, me temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, vosotros también seáis desviados de la verdadera fidelidad a Cristo. Así que Dios es bueno y Dios quiere que nosotros nos mantengamos como esa iglesia pura, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Una iglesia gloriosa.
Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, papito lindo, por toda tu bondad y misericordia. Te agradecemos porque tú eres bueno, Señor, grande y todopoderoso. Yo te pido, Señor, que esta enseñanza pueda quedar grabada, marcada en el corazón de tus hijos, de tu pueblo, y que nosotros, Señor, podamos entender tus principios, tus verdades y caminar en base a ellos. Por favor, guárdanos, líbranos, ayúdanos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Enséñanos más y más de ti. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, por favor. Gracias, papaíto lindo, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Esperamos verlos en los siguientes programas. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.